La nieve se apretaba contra las paredes de la cabaña del mismo modo que los recuerdos se apretaban contra el pecho de Daniel Brooks, lentos y pesados, sin desaparecer nunca del todo. Todas las noches de invierno en las montañas Chugach parecían iguales desde fuera, pero dentro de la pequeña cabaña de madera se desarrollaba un ritual tan silencioso que solo dos seres vivos lo percibían. Daniel se sentó en la misma silla que siempre elegía cuando empezaba a soplar el viento. La luz que lo iluminaba era tenue, apenas dejando ver los rasgos de un rostro de 35 años, marcado por demasiada disciplina y muy poco descanso. Una mano descansaba sobre la cabeza de su antiguo compañero, Rex, un pastor alemán con una silla de montar negra descolorida y un cuerpo curtido por los años, algo que ninguno de los vecinos sabía. Daniel no estaba esperando la tormenta. Conocía las tormentas. Las respetaba. No, lo que esperaba era otra cosa. Algo que seguía regresando mucho después de que intentara enterrarlo bajo la distancia y el silencio. Rex fue el primero en sentirlo. Siempre lo sentía. Sus orejas se movieron ligeramente, como si captaran una nota en el viento que no estaba allí un momento antes. Daniel no se movió. Hacía tiempo que había aprendido que Rex nunca reaccionaba sin un propósito. La respiración del perro cambió, apretándose con una concentración que Daniel reconoció de otra vida. Entonces Rex se puso de pie, no por pereza, ni por curiosidad. Se irguió con un movimiento rápido, y sus músculos se tensaron en una postura que Daniel solo había visto 2 veces antes. Una vez en una calle arrasada por el fuego en el extranjero, y otra vez la noche en que Daniel pensó que lo había perdido para siempre. Rex dio 3 pasos medidos hacia la puerta y se detuvo. No ladró. No gruñó. Se limitó a mirar fijamente la oscuridad que se extendía más allá de la ventana empañada, con el cuerpo temblando, no por miedo, sino por reconocimiento. Daniel sintió que algo se retorcía bajo sus costillas. Rex nunca temblaba. El silencio del viejo perro resonó en la habitación con más fuerza que el viento que soplaba afuera. Daniel se incorporó instintivamente medio centímetro de su silla, el mismo instinto que solía despertarlo de golpe en los cuarteles y refugios de todo el mundo. No sabía que había oído Rex, pero sí sabía lo que significaba esa postura. «Rex, háblame». «¿Qué pasa?», susurró Daniel, sin estar seguro de a quién se dirigía. El perro no se giró, no parpadeó, no respiró de la misma manera. El pulso de Daniel se aceleró, constante pero agudo. Se colocó junto a Rex y puso una mano sobre los hombros del perro. El temblor que recorría su cuerpo bajo el pelaje no era debilidad. Era memoria. Memoria muscular. Memoria de entrenamiento. De esas que no se desvanecen ni siquiera cuando lo hacen las memorias humanas. Apretó la mandíbula. «Esta noche no», murmuró, intentando convencerse a sí mismo más que al perro. «Ya hemos tenido suficientes noches como esta». Pero las palabras no tuvieron el efecto deseado. Rex se inclinó hacia adelante, acercando el hocico a la puerta de madera como si el mundo exterior lo estuviera llamando por su nombre. Un crujido repentino y lejano resonó en medio de la tormenta. No era un trueno, ni una rama que caía. Algo demasiado limpio, demasiado deliberado. Daniel se quedó paralizado. Rex alzó la cabeza, con la mirada penetrante y el aliento como una fina corriente de escarcha. Por un segundo, Daniel lo sintió de nuevo. La sensación que creía haber enterrado al dejar la marina, la que se le revolvió en el estómago justo antes de que todo cambiara. Una advertencia sin palabras, un sentimiento sin origen. No sabía por qué. No sabía qué le esperaba en la oscuridad, pero sabía que esto no era poca cosa. Rex cambió de postura, aferrándose con sus garras a las tablas del suelo, listo para atacar si la puerta se abría. La voz de Daniel se redujo a un susurro. «No me digas que vamos a hacer esto otra vez». Rex solo respondió acercándose a la puerta. Daniel exhaló lentamente, con cuidado. Fuera lo que fuese, fuera quien fuera, había arrastrado a Rex de nuevo a la misma tensión que antes sentía en las misiones. Y si Rex iba a regresar, Daniel sabía que él no podría quedarse atrás. Sintió como la tormenta azotaba las paredes de la cabaña. Sintió el latido constante del corazón de Rex bajo sus dedos. Y por primera vez en años, sintió que el pasado se inclinaba hacia él como una sombra que se extendía sobre la nieve. Daniel miró hacia la puerta, hacia la oscuridad que lo esperaba al otro lado, y un solo pensamiento afloró.
No deseado, no invitado, innegable. ¿Esta noche vuelve a empezar? Daniel no se movió al principio. Se limitó a observar a Rex, intentando convencerse de que el perro estaba reaccionando a la tormenta, a un sonido distorsionado por el viento o a la nada en absoluto. Él quería que eso fuera cierto. Necesitaba que fuera cierto. Pero Rex no era un perro que se asustara fácilmente. Ni siquiera era un perro que dudara. Y esta noche caminaba de un lado a otro, despacio, con intención. Cada pocos segundos se detenía y miraba a Daniel, no con pánico, sino con insistencia, como si quisiera decir algo que Daniel no quería oír. Daniel se frotó la mandíbula con la mano, intentando calmar la inquietud que le recorría la columna vertebral. Esta noche no, se susurró a sí mismo. No voy a hacer esto esta noche. Había venido a Alaska por una razón, para ser olvidado, para ser inalcanzable, para construir muros lo suficientemente altos como para que ni siquiera sus propios recuerdos pudieran escalarlos. Pero Rex no estaba de acuerdo. El perro se detuvo de nuevo en la puerta, con los hombros tensos y las orejas atentas. No ladraba. Casi nunca lo hacía. Pero su mirada transmitía la fuerza de una orden que Daniel conocía demasiado bien. Una orden que Rex había dado en desiertos, en callejones, en lugares de los que ninguno de los dos hablaba ya. Daniel sintió que la frustración se le acumulaba en el pecho. No era enfado con Rex. Era enfado consigo mismo, porque una parte de él ya sabía que le haría caso. Se apartó de la ventana y se puso de pie. El suelo de madera estaba frío bajo sus calcetines. Rex, detente. Apenas había terminado de hablar cuando el perro miró por encima del hombro, con los ojos penetrantes, decididos, casi decepcionados. Esa mirada le dolió más de lo que Daniel esperaba. Se dio la vuelta, caminando ahora de un lado a otro, tamborileando con los dedos sobre su pierna. Odiaba esa sensación, la atracción, el instinto, el peso familiar de la responsabilidad que se cernía sobre el sin ser invitado. Lo había enterrado todo profundamente, bajo el invierno, bajo el silencio, bajo la mentira de que había terminado con ese tipo de noches que cambiaban el futuro. Pero Rex no dejaba de observarlo, dando vueltas por la habitación con un propósito inquieto. Daniel cerró los ojos. Un único recuerdo rompió la oscuridad, un destello de arena, dos voces gritando, y luego nada más que el sonido de su propia respiración tras la explosión. Jamás olvidó la sensación de sus cuerpos cuando los arrastraba, esperando un movimiento que nunca llegaba. Abandonó la marina porque no pudo sacar a una persona más del peligro, o peor aún, fracasó en su intento. Y esa era precisamente la razón por la que esta noche le aterrorizaba. Volvió a abrir los ojos. El viento cambió de dirección hacia afuera con un gemido agudo y sordo, como si algo hubiera atravesado la arboleda. En ese preciso instante, Rex se quedó paralizado. Ya no temblaba, simplemente estaba quieto, concentrado. Daniel tragó saliva con dificultad. «Por favor, no me hagas esto», susurró. Pero incluso él sabía que no era justo. Rex no lo estaba involucrando en nada. Simplemente le estaba advirtiendo, como siempre lo había hecho, igual que aquella noche en que Daniel casi no regresa a casa. De repente, la habitación le pareció más pequeña, como si las paredes se inclinaran a su alrededor. Respiró hondo, con un aire tranquilo pero débil, y extendió la mano hacia el pomo de la puerta. «No voy a volver», murmuró. «Solo voy a mirar. Eso es todo». Abrió la puerta apenas un par de centímetros. El aire frío entró a raudales, lo suficientemente penetrante como para irritarle los ojos. La nieve caía de lado, trayendo consigo un tenue aroma a pino y a algo más que no podía identificar. Rex dio un paso al frente, interponiéndose entre Daniel y el aire libre, como si lo protegiera de lo que le esperaba afuera o lo guiara hacia ello. Daniel vaciló, apretando con más fuerza el asa. «No voy a volver a esa vida», se repitió a sí mismo, pero su voz no sonaba convincente. Empujó la puerta un poco más, lo suficiente para que el viento le enroscara entre las piernas y la oscuridad le devolviera la mirada. No salió. Todavía no. Pero tampoco cerró la puerta. En algún lugar allá afuera, más allá de la neblina blanca que se desplaza, algo se movió. Daniel lo sintió. Rex lo sintió. Y en lo más profundo de su ser, donde no quería mirar, una verdad que había estado evitando afloró con silenciosa certeza. Esto no había terminado.
Ni para él. Ni para Rex. Ni para lo que fuera que lo esperaba en ese bosque. Susurró, apenas audible, como si temiera que la noche lo oyera, solo estaba comprobando, nada más. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. Esta noche no iba a dejar que se marchara. El viento se intensificó hasta convertirse en un silbido que raspaba contra las paredes de la cabina. La nieve caía de lado, acumulándose en ventisqueros repentinos que se alzaban como pequeños acantilados blancos justo fuera de la puerta. La temperatura había caído rápidamente, una bajada tan brusca que mataba sin dramatismo, sin piedad, sin dejar tiempo para el arrepentimiento. Daniel sintió el frío penetrante en su rostro, incluso desde el umbral. Salir ahora era una imprudencia. Salir por el motivo equivocado era un suicidio. Pero Rex se mantuvo firme en la puerta, mirando fijamente la tormenta con una concentración que hizo que a Daniel se le encogiera el estómago. El perro no estaba confundido, no estaba asustado, no actuaba por costumbre. Estaba eligiendo. Daniel sintió la presión en el aire, una presión que aún no era del todo peligrosa, pero lo suficientemente cercana como para erizarle el vello de los brazos. Algo esperaba ahí fuera, y Rex sabía exactamente qué era, o quién era. Intentó convencerse a sí mismo de que debía cerrar la puerta, volver a la silla, fingir que aquello era solo una extraña reacción de un viejo perro de trabajo con demasiada memoria en los huesos. Se había prometido a sí mismo que no volvería a involucrarse en nada, ni siquiera un poco. Pero no podía apartar la mirada de los ojos de Rex. No era miedo. No era alerta. Era urgencia. Daniel murmuró entre dientes, medio molesto, medio resignado. De acuerdo, pero tomaremos precauciones. Se apartó de la puerta y extendió la mano hacia el gancho de metal que estaba junto al perchero. La linterna colgaba de ella, vieja pero fiable, su peso familiar en su mano. La sujetó a su cinturón. Entonces agarró el rollo de cuerda de rescate, de color naranja brillante, grueso, el que nunca usaba a menos que previera problemas. No fue una decisión trascendental. No fue una declaración. Fue una decisión pequeña, un compromiso que significaba que no iba a salir a salvar a nadie, sino simplemente asegurarse de no perderse el mismo. Pero esa pequeña decisión era todo lo que Rex necesitaba. En el instante en que Daniel se pasó la cuerda por encima del hombro, Rex se lanzó hacia la nieve. Sin titubear, sin dar órdenes, sin mirar atrás. Se lanzó hacia adelante como si se hubiera liberado de una orden que guardaba en su interior. Daniel maldijo entre dientes. «Rex, espera». Pero Rex no aminoró la marcha. Simplemente corrió como si el tiempo se le acabara. Daniel sintió un calor intenso en el pecho, una oleada refleja que no había sentido desde sus años de despliegue militar. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera protestar. Cada músculo se tensó. Cada paso recuperó su propósito. Esto no era miedo. Era instinto. Viejo e indeseado, pero aún lo suficientemente agudo como para guiarlo. Miró hacia el blancura arremolinada, la nieve se espesaba rápidamente, el mundo se reducía a un túnel gris. Él no quería esto. Él no pidió esto. Sin embargo, sus botas cruzaron el umbral antes incluso de que se diera cuenta de que había decidido seguirlo. La tormenta lo envolvió y le azotó la cara con un frío helador, convirtiendo su aliento en fragmentos de hielo. Detrás de él, el tenue resplandor de la cabaña se desvaneció. Delante, Rex ya se había perdido en la bruma. Daniel se ajustó los guantes, se subió la capucha y se adentró más en la tormenta. Una leve inquietud lo invadió, no porque temiera lo que pudiera encontrar, sino porque temía lo que esto significaría para la vida que había construido en aislamiento. Susurró para sí mismo entre dientes apretados, como si intentara aferrarse a una cuerda que sabía que ya se le escapaba. Esto no es nada. Solo estoy comprobando. Solo me estoy asegurando. Pero la verdad se hacía cada vez más patente con cada paso. Se movía del mismo modo en que solía moverse por las zonas de guerra. Concentrado, controlado, impulsado por algo que aún no comprendía. Él no lo sabía. No del todo, todavía no. Pero en el momento en que cogió la linterna, su vida ya había dado un giro. Y a medida que se adentraba más en la tormenta, una verdad innegable se afianzó en sus huesos. No caminaba hacia el peligro. Caminaba de regreso a una historia que creía haber enterrado para siempre.
Rex atravesó la tormenta con la firme confianza de un animal que ha pasado la mitad de su vida anticipando el peligro antes de que éste tenga forma. Sus patas se hundían en la nieve, que absorbía el sonido, dejando solo el ritmo del movimiento y el leve crujido bajo las botas de Daniel. Daniel le seguía a unos pasos de distancia, con la linterna apuntando hacia abajo y la respiración lenta y controlada. El frío le golpeó con fuerza, pero no tanto como el recuerdo que intentaba aflorar con cada paso que daba adentrándose en el bosque. Fue como entrar en dos mundos a la vez. El mundo presente era un laberinto helado, las ramas se doblaban bajo el hielo, el viento rodaba entre los pinos como una larga y baja advertencia. El otro mundo, el que creía haber dejado en otro hemisferio, era caluroso, seco y estaba tenuemente iluminado por estrellas que nunca podría ver desde Alaska. En Afganistán, las noches también eran tranquilas. No pacíficas, sino tranquilas. Un silencio que implicaba escuchar el tipo de respiración equivocado. El tipo de arrastrar de pies equivocado. La pausa equivocada. Esta noche el silencio no fue más amable. Rex se detuvo de repente, con la nariz hacia el viento. El pulso de Daniel se aceleró de esa manera vieja e indeseada que había convertido en un acto reflejo. Recordaba la lección que se inculcaba a cada seal: no hay que esperar a que la amenaza se presente. Hay que percibir su ausencia antes de que llegue. Hay que ver la sombra antes que la figura. Había sido entrenado para presentir la muerte segundos antes de que apareciera ante sus ojos, y Rex había demostrado años atrás que la sentía incluso más rápido. Un destello brilló en la mente de Daniel. Rex lo jaló hacia atrás, detrás de un muro de arcilla, y el estruendo de una explosión destrozó la calle frente a ellos. Ese recuerdo jamás se suavizó. Conservaba la misma crudeza que tenía en el momento en que ocurrió. Ese mismo patrón se estaba repitiendo ahora. La postura del perro, la quietud, el cambio repentino de temperatura del aire, la forma en que su propio corazón comenzaba a debilitarse con viejos instintos que había intentado reprimir. Ya no estaba en el desierto. Pero el cuerpo no lo olvidó. La nieve le azotaba la cara, lo suficientemente fría como para picarle, pero no lo suficiente como para distraerle. La tormenta parecía estrecharse a su alrededor, arrastrándolos hacia algo de lo que no quería que se alejaran. Cuanto más se adentraban, más lo percibía Daniel, un silencio antinatural bajo el viento. Un silencio que sugería que el bosque sabía que algo andaba mal. Rex aminoró la marcha, no por cansancio, sino por precisión. Ya no buscaba más. Había encontrado la dirección. Daniel ajustó su linterna, recorriendo con ella los árboles. El rayo de luz se abrió paso entre la nieve, se enganchó en una rama rota y luego brilló sobre algo pálido e inmóvil que se encontraba más adelante. Dio un paso más, y el contorno se hizo más nítido. Entonces la escena completa cobró nitidez. A Daniel se le cortó la respiración en el pecho. Dos mujeres colgaban suspendidas de una gruesa rama cubierta de hielo, con los cuerpos inmóviles y las muñecas atadas por encima de la cabeza. Los copos de nieve quedaban atrapados en su cabello, congelando los mechones y dándoles formas rígidas. Sus botas flotaban a centímetros del suelo, como si el propio bosque se negara a dejarlas descansar. No había huellas bajo sus pies, ni señales de lucha, solo el delicado vaivén de sus cuerpos mientras el viento los acariciaba. Ni gritos, ni advertencia, ni oportunidad. Solo el sonido largo y solitario de la tormenta abriéndose paso entre las cuerdas. Daniel se quedó clavado en la tierra, aplastado por la visión y por la punzada de frío reconocimiento que ésta desencadenó en su interior. Ya había visto la muerte antes. Ya había visto la crueldad antes. Pero la quietud de todo aquello, su ubicación deliberada, su silencio, resultaban diferentes, como si quienquiera que lo hubiera hecho no se estuviera escondiendo. Estaban enviando un mensaje. Rex estaba sentado debajo de los cuerpos, con la cabeza gacha como si rindiera homenaje o esperara a que Daniel aceptara lo que habían encontrado. Por un instante, Daniel no pudo respirar. No fue por el frío, sino porque algo en su interior, algo que creía que el invierno había congelado años atrás, se resquebrajó sin previo aviso. Una parte de él se rompió. Una parte que no sabía que seguía siendo frágil. Susurró en medio de la tormenta, con voz apenas audible: «No, otra vez no». Pero el bosque no dio respuesta, solo las dos mujeres suspendidas en silencio mientras la nieve seguía cayendo.
Emily Carter y Hannah Moore permanecían inmóviles bajo el pálido resplandor de la tormenta, con sus uniformes de guardabosques rígidos, su respiración apenas visible. No fueron víctimas del frío. Estaban destinados a ser víctimas del frío. Quienquiera que los haya puesto aquí no se apresuró. Lo planeó, eligió un lugar donde el viento borraría las huellas y el invierno terminaría lo que había empezado. Daniel sintió un temblor recorrerle la mano, no por la temperatura, sino por el reconocimiento. Esto no fue violencia aleatoria. Esto fue una ejecución, esperando el momento oportuno para llevar a cabo la última parte. Se quedó allí más tiempo del que pretendía, con la ventisca arremolinándose a su alrededor como una cortina que se cierra sobre un escenario al que nunca pidió volver a subir. Tragó saliva con dificultad, luchando contra la familiar opresión que sentía detrás de las costillas. Nadie lo había seguido hasta aquí. Nadie sabía siquiera que vivía en este lado de la cresta. Y nadie, absolutamente nadie, esperaba que interviniera. Una voz en su interior le susurró la salida más fácil: alejarse. Olvidar lo que había visto. Dejar que la tormenta sepultara la verdad bajo 2 metros de nieve para el amanecer. Había construido su vida en torno a ese tipo de desapego. El aislamiento le facilitó fingir que el mundo ya no podía pedirle nada. Podía darse la vuelta y nadie lo relacionaría jamás con esta escena. Sin preguntas, sin responsabilidad, sin fracaso. Pero Rex destrozó esa idea antes de que pudiera asentarse. El viejo pastor alemán se plantó bajo los cuerpos colgantes, con la cabeza alzada hacia los fríos ojos color ámbar inquebrantables. Su postura no era frenética ni temerosa. Era resuelta, como si ya hubiera tomado la decisión que Daniel aún evitaba. Daniel susurró, casi suplicando: «Rex, no me hagas esto». Pero Rex no se movió, no miró hacia atrás. Simplemente se quedó allí, una declaración silenciosa grabada en la nieve. Si la lealtad tuviera una forma, en ese momento se parecía a Rex. El peso que Daniel llevaba dentro ejercía con más fuerza. Vio destellos de otra noche, 2 hombres desangrándose a su lado, Rex arrastrándolo lejos de una explosión que debería haber presentido. Recordaba la culpa que sentía al sobrevivir cuando no podía arrastrarlos consigo. El mundo le había dado demasiadas segundas oportunidades, demasiadas oportunidades para huir en lugar de quedarse. Cerró los ojos por un instante, mientras la nieve se acumulaba en sus pestañas. Hubo decisiones que tomaste porque se esperaban de ti, y hubo decisiones que tomaste porque eran correctas. Volvió a abrir los ojos. La tormenta rompió una cuerda que colgaba sobre las mujeres, creando un crujido sordo que se abrió paso entre el viento. Sonaba demasiado a que el tiempo se estaba acabando. Daniel sintió que algo cambiaba en su interior, una decisión que se abría paso entre la niebla de la duda. Irse habría sido más fácil, pero el perro eligió algo más difícil, y Daniel ya no podía fingir que no entendía por qué. Respiró hondo, intentando serenarse. «Está bien», murmuró con voz baja, arrastrada por la tormenta. Se dirigió hacia el árbol, hacia las mujeres, hacia lo que viniera después. En contra de todos los instintos que había cultivado para mantener al mundo a distancia, Daniel Brooks eligió el camino más difícil. Decidió no marcharse. Daniel actuó con rapidez, no con el pánico de un hombre desesperado por salvar a desconocidos, sino con la precisión de alguien que ya lo había hecho antes en lugares alejados de la nieve y el silencio. Su cuchillo cortó la cuerda congelada, guiando a cada mujer hacia abajo con fuerza controlada para que su cuerpo no se desplomara en la nieve. Primero Hannah, más pesada y apenas receptiva. Luego Emily, cuyo aliento parpadeaba como una vela al viento. Los colocó a ambos sobre la colchoneta aislante que llevaba consigo para casos de emergencia. No habló. Todavía no. Las palabras solo desperdiciaban el aire caliente que necesitaban. Sus manos se movían con una calma que él no sentía, aflojando cuellos de camisa, quitando el frío de la piel, restableciendo la circulación en los dedos entumecidos. Pasaron minutos que parecieron horas. Entonces Emily se estremeció levemente, un frágil temblor recorrió sus brazos. La respiración de Hannah se hizo más profunda, superficial pero presente. La vida volvía, apenas. Daniel exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Rex se pegó al lado de Hannah, irradiando calor a través de su espeso pelaje. El perro comprendió lo que estaba en juego sin que se lo dijeran.
Siempre lo había hecho. Cuando Emily finalmente logró abrir los ojos solo un poquito, lo justo, Daniel se inclinó más cerca, buscando cualquier señal de nuevas lesiones. Intentó hablar, pero no salió ningún sonido, solo la forma de una palabra engullida por el frío. Daniel negó suavemente con la cabeza. Guárdalo. Solo respira. Eso es todo lo que necesitas hacer ahora mismo. Pero Emily estaba decidida. Sus dedos se movieron débilmente hacia su manga. Él captó el movimiento, le sujetó la mano y le permitió aferrarse a algo sólido. Por fin se oyó su voz, un susurro áspero por el frío y el miedo. Descubrieron lo que estábamos rastreando. Daniel frunció el ceño. No esperaba una explicación. No aquí. No ahora. Emily tragó saliva con dificultad, forzando cada palabra como si pesaran algo. Están talando dentro de terrenos protegidos. No es algo aleatorio, sino organizado. Hannah encontró la primera señal. Yo rastreé los registros. Alguien de mayor rango los borró. Se le cortó la respiración. Daniel le sujetó el hombro. Rex se acercó más, con las orejas ladeadas. Los ojos de Emily se abrieron de par en par con un destello de miedo, no por el frío, sino por el recuerdo. Nos advirtieron una vez, nos dijeron que dejáramos de hacer preguntas. Ayer, los archivos desaparecieron. Todo se perdió. Hannah se removió al oírlo, intentando hablar, pero sin éxito. Daniel le dio un momento, dejando que el calor hiciera su efecto. Emily respiró hondo otra vez. No se suponía que íbamos a sobrevivir esta noche. Daniel dejó que la verdad se asentara. Llegó lentamente, sin brusquedad ni violencia. Como una revelación silenciosa que puede golpear más fuerte que un puñetazo. Esto no fue un ataque al azar. Esto no fue una cuestión de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Alguien quería que estas mujeres fueran borradas, no asesinadas con ira, sino eliminadas en silencio. Se suponía que Winter sería el cómplice. Daniel se sentó sobre sus talones. Sus manos, normalmente firmes, se sentían más frías que el aire que lo rodeaba. Estuvo a punto de marcharse, y ahora el peso de aquello en lo que se había metido le oprimía como la nieve que se acumula en un tejado, silenciosamente, centímetro a centímetro, hasta que la estructura amenazaba con resquebrajarse. Rex le dio un codazo en la pierna, sintiendo el cambio en su interior. Daniel cerró los ojos por un instante, y el recuerdo lo golpeó con más fuerza que cualquier viento. Dos hombres gritando, el destello de una explosión, arena levantándose en el aire y su propia voz gritando por la radio que la ayuda no llegaría a tiempo. Desde entonces, había vivido con ese fracaso cada día. Saber que no les había avisado con la suficiente antelación, que no había sido lo suficientemente rápido, que no los había salvado. Dejó la marina porque no podía sacar otro cuerpo del peligro ni cargar con otro remordimiento. Pero allí estaba, arrodillado en la nieve, con dos vidas dependiendo de él una vez más. Vidas atacadas no por un enemigo en el campo de batalla, sino por alguien que temía su verdad. Y por primera vez en años, la vieja promesa resurgió, nunca dejar a nadie atrás. No había sido una regla. Había sido una promesa. Una que creía poder romper. Pero los votos no se desvanecieron. Esperaron. Emily se estremeció violentamente, y Daniel le puso otra capa de ropa encima mientras Rex presionaba su gran cuerpo contra el costado de Hannah. Podría marcharse después de esto. Fingir que ya había hecho lo suficiente. Fingir que no comprendía el peligro al que lo arrastraría de nuevo esa decisión. Pero él no estaba hecho para fingir. Daniel abrió los ojos. La tormenta aullaba a su alrededor, borrando las huellas de quienquiera que hubiera hecho esto, pero no podía ocultar la verdad que ya se estaba formando en su interior. Miró a Rex. Rex le devolvió la mirada, firme, seguro. Daniel respiró hondo. Esta vez, susurró casi para sí mismo, no voy a correr. Y la tormenta, implacable, seguía cayendo a su alrededor como si sellara el momento en el suelo helado. La tormenta amainó cuando Daniel terminó de asegurar a Emily y Hannah dentro de la cabaña. No es calma, solo un poco más silencioso, como cuando el mundo a veces contiene la respiración antes de que algo cambie. Rex paseaba cerca de la puerta, con las orejas moviéndose hacia la arboleda. No estaba inquieto.
Estaba siguiendo la pista de algo que Daniel aún no podía oír. Entonces llegó. Un leve crujido de nieve. Demasiado constante para ser viento. Demasiado cauteloso para ser un animal salvaje. Los músculos de Daniel se tensaron. «Están regresando», murmuró. Rex inclinó su peso hacia adelante, una leve vibración ascendió en su pecho. No era un gruñido, ni una advertencia, solo una señal de preparación. Daniel se movió con rapidez, no presa del pánico, sino con la precisión calculada de alguien que había pasado años siendo perseguido y a su vez, cazando. Salió al exterior, cerró la puerta de la cabaña tras de sí y dejó que la tormenta lo envolviera de nuevo. No esperó a que los atacantes se mostraran. Fue hacia donde el terreno le pareció más adecuado. La cresta que se extendía tras su cabaña se estrechaba hasta convertirse en un embudo de rocas y ramas caídas, un lugar donde un solo paso en falso significaba perder el equilibrio, donde dar la vuelta era lento, donde la visibilidad disminuía lo suficiente como para favorecer a alguien que conocía cada centímetro del terreno. Daniel no necesitaba huir de ellos. Solo necesitaba que lo siguieran. Se movía con seguridad pero en silencio, dejando impresiones lo suficientemente sutiles como para pasar desapercibidas para un ojo inexperto, pero lo suficientemente obvias para los hombres que creían tener la ventaja. Al llegar al punto de estrangulamiento, se colocó detrás de una roca partida y esperó. Rex se deslizó a su lado, con la respiración pausada y la mirada penetrante. Instantes después, aparecieron sombras entre los árboles. 3 figuras, vestidas de oscuro, con movimientos controlados. Profesionales, pero no preparados para el terreno que pisaban. Daniel dejó pasar a los 2 primeros por el tramo más estrecho antes de salir el tiempo suficiente para que pudieran vislumbrar algún movimiento. Como era de esperar, cambiaron de dirección hacia él, con las armas en alto y el paso inestable sobre el hielo oculto bajo sus botas. Daniel no les dio tiempo a corregir. Se movía con rapidez, en silencio y con precisión, redirigiendo el impulso en lugar de causar daño. Un hombre resbaló, se apoyó en la nieve inestable y cayó aparatosamente contra la roca. El segundo tropezó y cayó en un bache lo suficientemente profundo como para hacerle perder el equilibrio. El tercero avanzó con cautela, aprendiendo de los errores de los demás, pero Daniel ya estaba detrás de él. Un giro rápido, un agarre controlado, una presión hacia abajo, y el hombre estaba en el suelo, desarmado, sin aliento, pero muy vivo. Daniel se arrodilló junto a él, no con ira ni con júbilo. «Basta», dijo en voz baja. Lo registró minuciosamente y encontró un comunicador encriptado compacto y un conjunto de coordenadas grabadas en una tarjeta impermeable. No eran indicaciones ni puntos de encuentro. Eran pruebas. De esas que no necesitaban interrogatorio, de las que hablaban por sí solas. Rex montaba guardia mientras Daniel arrastraba al hombre inmovilizado hasta un lugar resguardado bajo la cresta, poniéndolo a salvo de la intemperie. No le hizo daño, no le amenazó, no le pidió nada. Simplemente eliminó la posibilidad de continuar. Sin espectáculo, sin venganza, solo un final. Daniel llamó por radio al contacto federal que aún conservaba, alguien con quien esperaba no tener que volver a hablar nunca más. Su voz era firme mientras relataba los detalles, las coordenadas, la naturaleza del ataque. Sin adornos, solo hechos. 1 hora más tarde, mucho después de que los atacantes hubieran sido neutralizados por el agotamiento y el frío más que por la violencia, los faros de un coche atravesaron la oscuridad. SUV negros, motores silenciosos, puertas que se abren al unísono. Los agentes federales emergieron como sombras moldeadas por la escarcha, eficientes, serenos, sin movimientos innecesarios. Atravesaron la cresta con una claridad que Daniel reconoció. No estaban allí para juzgar. Estaban allí para recoger la verdad que quedaba antes de que la tormenta la sepultara. Retrocedió mientras aseguraban al hombre capturado, recuperaban el comunicador y seguían las coordenadas hasta un camión oculto estacionado en lo profundo del bosque. Un camión cargado de permisos falsificados, libros de contabilidad incompletos y mapas de terrenos protegidos. Nada explosivo, nada dramático, solo la verdad suficiente para desentrañar una red pieza por pieza. Los atacantes de Emily y Hannah no fueron arrestados en medio de un tiroteo ni del caos. Fueron escoltados discretamente hasta vehículos federales. El camión fue remolcado, los documentos sellados, y al amanecer, el bosque parecía de nuevo intacto.
Un agente se acercó a Daniel y asintió una sola vez, con el tipo de respeto que se intercambian las personas que entienden el costo sin necesidad de explicaciones. Nosotros nos encargaremos a partir de ahora, dijo. Daniel no respondió. No hacía falta. El agente miró a Rex. Buen perro, añadió. Rex no reaccionó. Simplemente se inclinó hacia Daniel como si lo estuviera anclando en su lugar. Los todoterrenos se alejaron. Las luces se apagaron. El silencio volvió a reinar entre los árboles. Ni celebraciones, ni aplausos, solo el tranquilo asentamiento de algo que había estado mal y que ahora empezaba a estar bien. Daniel se quedó solo con Rex en la nieve que empezaba a escasear, mientras la noche finalmente aflojaba su agarre. Nadie fue castigado, pero al final algo se hizo bien. La primavera en Alaska no llegó con flores ni brisas cálidas. Llegó en silencio, como si alguien llamara suavemente a una puerta que no estaba seguro de tener permiso para abrir. 3 meses después de aquella noche que lo cambió todo, la nieve alrededor de la cabaña de Daniel finalmente comenzó a ablandarse, convirtiéndose en parches de tierra húmeda y agujas de pino caídas sobre sus cabezas. El blanco intenso que una vez se cernía sobre sus ventanas se había atenuado hasta convertirse en una luz serena. En el interior, la cabaña volvía a sentirse habitada, no como un búnker, ni como un escondite, sino como un hogar. Daniel salió al porche con una taza de café, cuyo vapor se elevaba en el fresco aire de la mañana. En las últimas semanas, sus hombros se habían relajado, y el profundo ceño fruncido, marcado por años de huir de sus propios recuerdos, se había suavizado lo suficiente como para mostrar algo parecido a la paz. A sus pies, Rex se estiró como un anciano reacio a levantarse. Su rostro ahora tenía más canas, más suaves alrededor del hocico, y su cadera derecha se movía más despacio que antes, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Firme, leal y siempre atento al mundo, como si aún lo necesitara. «Tómate tu tiempo», murmuró Daniel. «Te lo has ganado». Rex resopló y se acomodó de nuevo, desparramándose sobre las tablas del porche en una postura que dejaba claro que no tenía intención de estar en ningún otro sitio. La cabaña conservaba leves cicatrices del embate invernal, troncos reparados, contraventanas sustituidas, bisagras nuevas en la puerta. Pero ya nada de eso se sentía como daño. Se sentía como reconstrucción, como avance. Daniel había arreglado cada pieza con un propósito silencioso, no porque temiera la próxima amenaza, sino porque tenía la intención de vivir allí plenamente, sin rehuir el pasado. Los pasos crujían sobre la nieve que se ablandaba. Daniel no se sobresaltó como solía hacerlo ante los ruidos inesperados. Solo levantó la vista cuando Emily y Hannah aparecieron entre los árboles, ambas con sus chaquetas de guardabosques puestas de nuevo, ahora más ligeras gracias a que la primavera había aflojado el dominio del invierno. Emily levantó la mano. «Buenos días, Daniel». Hannah añadió con una sonrisa, «Esta vez trajimos buen café. Nada de ese café de supervivencia que te tomas». Daniel negó con la cabeza, con una sonrisa asomando en sus labios. «Me gusta el café lo suficientemente fuerte como para recordarme que estoy vivo». Emily sonrió con picardía. «Eso lo explica todo». Habían estado visitando la casa 1 o 2 veces por semana desde que terminó la investigación. Al principio para ver cómo estaba, ahora simplemente porque quisieron. Cada vez que venían, algo se relajaba en el pecho de Daniel. Algo que ni siquiera sabía que había estado tensando. Ambas mujeres se movían con más libertad ahora. Sus heridas habían sanado, habían recuperado el color y sus voces ya no tenían ese tono quebradizo de miedo. Volvieron a hablar del trabajo, de los estudios de senderos y los informes sobre la fauna, y de las pequeñas pero constantes tareas que les permitieron reconstruir sus vidas. Rex golpeó el porche con la cola mientras se acercaban, levantando la cabeza lo justo para inspeccionar a los recién llegados antes de volver a sentarse como un guardián retirado que aún insistía en fingir que estaba de servicio. «Está bajando un poco el ritmo», dijo Hannah en voz baja. «Sigue creyendo que él domina esta montaña», respondió Daniel. Se rieron suavemente. Nadie dijo lo obvio. Rex ya había recorrido esa montaña una vez. Los había guiado a través de la oscuridad. Había salvado vidas. Y ahora, por fin, se permitía descansar. Emily le entregó a Daniel una bolsa de papel caliente. «Pensamos que no has desayunado bien en días». Daniel lo aceptó, pero negó con la cabeza.
He estado mejor. ¿De verdad? Asentí Emily, observándolo con silenciosa comprensión. Sí, de verdad que sí. Daniel dirigió su mirada hacia el valle, donde el deshielo formaba lentos hilos de agua que se extendían por el suelo. Meses atrás, la visión de un terreno abierto solo le había provocado cautela. Ahora le recordaba a la respiración. Larga, profunda y constante. Ya no se escondía. Ya no se adormecía en el silencio de las montañas. Ya no esperaba a que las pesadillas lo obligaran a regresar al interior. Ahora permanecía en el porche, no como un hombre de guardia, sino como un hombre que comenzaba a confiar de nuevo en el suelo que pisaba. Emily le dio un ligero codazo. Bueno, hoy vamos a tomar el sendero del norte. ¿Vienes o te quedas vigilando desde tu porche como un vecino gruñón? Daniel arqueó una ceja. ¿Me estás llamando gruñón? Hannah sonrió. Rex se libra. ¿Tú no? Daniel miró al perro, que abrió un ojo como si estuviera sopesando la conversación, para luego cerrarlo rápidamente de nuevo. Suspiró, entre divertido y resignado. De acuerdo, pero yo traeré mi propio café. Emily intercambió una mirada con Hannah. Ambas sonrieron. Esa simple charla, esa mañana cualquiera, era algo que ninguno de ellos daba ya por sentado. Daniel bajó del porche, y Rex se levantó lentamente para seguirlo. Hoy el aire se sentía diferente, más ligero, como si el propio bosque reconociera el cambio que se había producido en su interior. Por primera vez en años, Daniel Brooks no se estaba alejando de algo. Se estaba acercando a ello. No sabía exactamente qué vendría después, pero sabía que no lo enfrentaría en la oscuridad, ni solo, ni atormentado por los fantasmas de los que una vez intentó huir. La primavera había llegado a Alaska y, de alguna manera, sin previo aviso, también había llegado a él. A principios del verano, la historia había llegado mucho más lejos de lo que Daniel jamás imaginó. No porque hablara de ello, no lo hizo, sino porque Alaska tenía una manera de transmitir verdades, como el clima, de forma silenciosa, constante y con un alcance sorprendente. Todo comenzó con una reunión de guardabosques. Alguien mencionó a dos mujeres que fueron encontradas con vida durante una tormenta de nieve que debería haberlas matado. Alguien más mencionó una cabaña, luego un hombre y después un perro. En poco tiempo, la gente de los pueblos cercanos lo repetía con naturalidad, de la misma manera que los lugareños compartían historias sobre tormentas, encuentros con alces o los mejores lugares para pescar. Excepto que ésta tenía un tono diferente. En parte cautela, en parte admiración, en parte incredulidad. Lo llamaban el hombre de la tormenta. El que se adentró en medio de una ventisca mientras todos los demás se quedaban en casa. El que derribó a dos guardabosques de un árbol al que nadie debería haber estado cerca con ese tiempo. Y siempre, siempre, mencionaban primero al perro. Rex, el perro que percibía lo que nadie más podía. La historia se extendió hacia el norte, a Anchorage, luego hacia el sur, a pueblos más pequeños, y finalmente llegó a manos de personas que utilizaban las historias como lecciones. En el Centro Estatal de Entrenamiento Canino, los instructores hicieron referencia al comportamiento de Rex aquella noche, cómo detectó el peligro mucho antes que Daniel, cómo se mantuvo firme, cómo dio señales sin entrar en pánico. Lo utilizaron como ejemplo de cómo el instinto se une a la disciplina, de cómo la lealtad se une a la consciencia. No lo llamaron perro héroe. Simplemente dijeron que tenía razón. Emily y Hannah, de vuelta a la patrulla, nunca exageraron lo sucedido. Cuando la gente preguntaba cómo era el hombre en medio de la tormenta, todos respondían lo mismo, no hacía preguntas. Simplemente no se marchaba. Esa frase llegó a las aulas. Los maestros lo usaban en los anuncios matutinos, hablando a los niños sobre el coraje silencioso. No el de las películas, sino el de todos los días, el que aparece sin ser invitado, sin recompensa, esperando al final. Grupos de veteranos comenzaron a invitar a Daniel a sus reuniones, pero él las evitó amablemente. Aún así, las historias sobre él circulaban entre sus compañeros de armas, soldados, infantes de marina, aviadores, personas que reconocían la figura de un hombre que intentaba vivir en privado después de haber cargado con demasiado peso durante demasiado tiempo. No lo idealizaron. Lo comprendieron. Un sargento retirado comentó durante una reunión comunitaria: algunos esperan medallas, otros esperan a que alguien más dé un paso al frente, pero luego están los que actúan porque nadie más lo hace.
Esas son las personas que esperas tener cerca cuando la vida se desmorona. Y poco a poco, la comunidad comenzó a ver a Daniel de esa manera. No perfecto, no heroico, simplemente confiable en lo que realmente importaba. Mientras tanto, Daniel permaneció prácticamente ajeno al revuelo que había causado. Reparaba cercas, ayudaba a los vecinos a transportar suministros y, ocasionalmente, respondía a las preguntas de excursionistas curiosos que habían oído una versión de la historia y querían ver la cabaña. Siempre respondía con modestia. Fue solo cuestión de tiempo, decía. Las tormentas hacen cosas más extrañas de lo que la gente piensa. Sin embargo, Rex disfrutaba de la atención. El viejo perro recibía caricias de desconocidos, sándwiches sobrantes de camioneros y golosinas de niños de la escuela en excursiones escolares. Él aceptaba cada una con la digna tolerancia de alguien que sabía que la fama era efímera, pero los bocadillos eran eternos. Una tarde, un grupo de adolescentes hizo una excursión a un claro cerca de las tierras de Daniel, como parte de un programa de educación ambiental. Su profesor señaló hacia la cresta. Ahí fue donde ocurrió, dijo. Justo al lado de esos árboles. Encontraron a esos guardabosques porque alguien no ignoró lo que podría haber ignorado. Los estudiantes escuchaban en silencio, como suelen hacer los jóvenes cuando una historia les llega a un punto más profundo que el mero entretenimiento. No fue suerte, añadió el profesor. Fue una decisión propia. Daniel no sabía que estaban allí arriba. Estaba ocupado apilando leña detrás de su cabaña, sin saber que generaciones que nunca conocería ya estaban aprendiendo de una noche de la que casi se marchó. El legado nunca fue algo en lo que pensara. Jamás imaginó tener uno. Nunca lo deseó. Pero Alaska decidió lo contrario. En una tierra donde las tormentas podían borrar huellas en cuestión de minutos, sus acciones habían dejado una huella que la nieve no podía cubrir. No es un mito, ni una leyenda, solo un recordatorio de que cuando todo a tu alrededor te dice que retrocedas, a veces el acto de valentía más silencioso es simplemente dar un paso adelante. No pretendía inspirar a nadie. Simplemente había respondido a un momento, y a veces, en lugares como este, eso bastaba para formar parte de la historia del lugar. La última nieve de la primavera se había derretido, convirtiéndose en finos hilos plateados sobre el suelo del bosque, dejando el bosque abierto y silencioso de una manera que resultaba casi sagrada. Daniel caminaba lentamente por el claro, con Rex unos pasos por delante, moviéndose con el paso rígido de un guerrero envejecido que aún insistía en abrir camino. Se detuvieron en el mismo lugar donde el invierno había contenido su aliento, donde dos mujeres habían colgado de una rama que ya no parecía amenazante, sino simplemente desnuda y doblada por el peso de la estación. El hielo había desaparecido. Las cuerdas habían desaparecido. Solo quedaba allí el recuerdo, silencioso, informe y suavizado por el tiempo. Rex olfateó el suelo y luego miró a Daniel como si confirmara algo que ninguno de los dos había dicho en voz alta. Daniel dejó que el silencio se instalara antes de susurrar finalmente: «No lo he olvidado. Nunca lo olvidaré». La brisa transportaba sus palabras suavemente, entrelazándolas con los árboles del mismo modo que la tormenta antaño envolvía el peligro en la noche. No lo dijo por culpa. Ya no. Ahora era otra cosa. Reconocimiento, tal vez incluso gratitud. La noche que una vez pensó que lo destrozaría, en cambio, lo había llevado de vuelta a sí mismo. Apoyó una mano en la espalda de Rex. Esa noche no se trató solo de lo que encontramos, murmuró. Se trató de lo que elegimos. Rex se inclinó hacia el contacto, con los ojos suaves pero alerta, escuchando aún el bosque como siempre lo había hecho. Daniel miró hacia las ramas que estaban sobre su cabeza. Recordaba cada detalle, el frío que le helaba la piel, el momento en que vio las figuras suspendidas en la oscuridad, el pavor, la elección, la oleada de algo que creía haber perdido para siempre. Pero ahora, estando aquí, el miedo había desaparecido. En su lugar había significado. Lo que vio esa noche no fue solo crueldad. Fue un recordatorio. Las personas no se definían por las medallas, los errores o las historias que otros escribían sobre ellas. Se definieron por los momentos en que se negaron a apartar la mirada. Los momentos en que dieron un paso al frente cuando nadie más lo hacía. Los momentos en que eligieron el camino más difícil, incluso cuando nadie lo sabría. Daniel había huido de esa verdad durante años.
Pero Alaska, la Alaska salvaje, inhóspita y honesta, lo había hecho regresar a ella. Respiró hondo, dejando que el aire cálido llenara un vacío en su interior que había permanecido durante demasiado tiempo. Rex le dio un suave empujón en la pierna, instándolo a retomar el camino de regreso a casa. Daniel sonrió. Sí, amigo, ya voy. Caminaron juntos por el claro, uno al lado del otro, mientras el sol de la tarde se filtraba suavemente entre los pinos. El mundo que se abría ante él se sentía vasto, abierto e infinitamente inacabado, exactamente como Daniel lo prefería. Justo antes de que los árboles los engulleran de nuevo, miró hacia atrás por última vez. El lugar ahora era tranquilo. Ni sombras, ni fantasmas, solo un pedazo de tierra apacible que guardaba una historia que lo sobreviviría a ambos. Y en algún punto entre el susurro de las ramas y el suave crujido de la tierra bajo sus botas, una verdad se asentó con calma en su pecho. Ya no estaba perdido. Lo habían encontrado en el momento en que se negó a marcharse. Muchas personas que escuchan historias como esta dicen que les recuerdan a alguien en quien confiaron o que alguna vez les salvó la vida. ¿Y a ti?